Éxodo capítulo 7. El Señor habló a Moisés con voz clara y decidida, disipando nuevamente sus temores y recordándole que la misión que le había encomendado no dependía de su propia elocuencia ni de la fuerza de su brazo, sino de la voluntad soberana del Dios de Israel. Le dijo: Mira, te he constituido como un Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Con estas palabras, el Señor establecía una estructura simbólica. Moisés sería el portavoz de la autoridad divina, con poder para hablar y actuar en nombre de Dios, mientras que Aarón sería aquel que, como un profeta, daría voz tangible a las órdenes de su hermano, para que el faraón no pudiera ignorarlas. Dios añadió que Moisés comunicaría todo lo que él mandara, y Aarón hablaría delante de Faraón, exigiendo que dejara salir a los hijos de Israel de su tierra. Sin embargo, el Señor ya había anticipado lo que sucedería: endurecería el corazón del faraón. No se trataría de un camino fácil, ni de una liberación inmediata. El enfrentamiento sería prolongado, cargado de señales y maravillas que el Señor multiplicaría en medio de Egipto. El faraón no escucharía, y Dios mismo lo permitiría para desplegar su poder, hasta que a través de la fuerza y el juicio, Egipto reconociera que no había otro Dios verdadero. Así, dijo el Señor, extenderé mi mano sobre Egipto, sacaré de allí a mi pueblo con gran poder y con juicios severos. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón, ya ancianos, Moisés con 80 años y Aarón con 83, obedecieron con disciplina cada palabra de Dios. La edad no era impedimento, al contrario, era testimonio de que el poder de la misión provenía del Creador y no de la fuerza humana. El encuentro con Faraón. Llegado el momento, el Señor anunció lo que vendría. Él previno a Moisés: cuando el faraón os desafíe diciendo: mostrad un milagro que confirme vuestras palabras, entonces dirás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón, y la vara se convertirá en serpiente. Así ocurrió. Moisés y Aarón presentaron su petición en la corte. Delante del altivo soberano y de sus ministros, Aarón extendió su mano, arrojó su vara al suelo, y ante todo se transformó en una serpiente viviente que se retorcía en el pavimento del palacio. El gesto, tan simple en apariencia, llevaba un mensaje cargado de simbolismo. Dios tenía poder sobre la vida, sobre la creación, sobre todo lo que los egipcios veneraban en sus templos. El faraón no quiso dar su brazo a torcer. Llamó a sus sabios y encantadores, hombres versados en secretos arcanos y artes ocultas. Ellos también lanzaron sus varas, que se transformaron en serpientes. Parecía que podían igualar el prodigio, y quizá por un momento los presentes pensaron que el Dios de Israel no era distinto de las fuerzas místicas que los egipcios conocían. Pero Aarón extendió su mano, y su serpiente engulló a las otras. El signo era inequívoco: los dioses de Egipto serían derrotados uno por uno, sin escapatoria. Aún así, el corazón del faraón permaneció endurecido. Ni su orgullo, ni su soberbia habían sido doblegados por aquella escena. Dio la espalda y no escuchó, tal como el Señor había anunciado. La primera plaga, las aguas convertidas en sangre. Después de aquel primer enfrentamiento, el Señor dijo a Moisés que madrugara, se pusiera en camino hacia el Nilo, el río que era fuente de vida y de riqueza para Egipto, considerado casi como una deidad, y allí se encontrara con el faraón. Moisés debía presentarse con la vara que había sido transformada en serpiente, y anunciarle que el Señor, Dios de los hebreos, le daba esta orden: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Mas hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Con esta vara golpearé las aguas del río, y se convertirán en sangre. Moisés obedeció. Aarón, siguiendo las instrucciones, extendió su vara sobre las aguas del Nilo, y sobre ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Todo se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río se llenó de hedor, y los egipcios ya no podían beber de sus aguas. El golpe era devastador. La fuente de subsistencia, objeto de culto, quedaba herida por la mano del Dios de Israel. Los magos de Egipto, sin embargo, imitaron el prodigio por medio de sus artes, replicando el signo. El faraón, viendo esta imitación, se reafirmó en su rechazo, y volvió a encerrarse en su palacio con el corazón endurecido. Durante 7 días enteros permaneció la desgracia, las aguas corrompidas, la gente sufriendo por falta de agua potable, y la nación tambaleando bajo el poder del Señor. El mensaje era claro:
El Dios de Israel no solo podía desafiar, sino humillar a las divinidades de Egipto, desmantelando poco a poco la estructura religiosa y social sobre la que descansaba el poder faraónico. Reflexión sobre el capítulo. El capítulo 7 del Éxodo abre la gran confrontación entre Dios y el faraón, entre la esclavitud y la libertad, entre el poder humano sostenido en la arrogancia y el poder divino que se manifiesta en la liberación de los oprimidos. La insistencia en que el corazón del faraón se endurezca apunta a que el proceso de liberación no sucede de inmediato, sino gradualmente, en una lucha donde queda demostrado quién es el verdadero Señor de la historia. El episodio de la vara convertida en serpiente es más que un simple milagro, es un desafío directo a los símbolos religiosos y políticos de Egipto. Al devorar la serpiente de Aarón a las de los magos, se prefigura la derrota inevitable de todo poder que pretenda oponerse al plan divino. La plaga de las aguas convertidas en sangre constituye el primer paso en la serie de juicios contra Egipto. La transformación del Nilo, objeto de veneración y fuente de vida, en un río de muerte, revela que el Dios de Israel no solo actúa a favor de su pueblo, sino que también desenmascara y quebranta los ídolos que los hombres han levantado. Este capítulo también subraya la obediencia absoluta de Moisés y Aarón, quienes, a pesar de su avanzada edad y de sus dudas pasadas, se convierten en instrumentos dóciles de la acción divina. El mensaje trasciende lo histórico y se proyecta hacia todos los tiempos. La liberación no se obtiene por el poder del hombre, sino por la acción de Dios, que actúa en la historia para defender a los débiles y oprimidos. Finalmente, el endurecimiento del faraón pone de manifiesto la resistencia humana a reconocer la soberanía de Dios. Aun cuando los signos son claros, el orgullo y la autosuficiencia levantan un muro que impide abrir el corazón. La lección que resuena es la urgencia de no resistirse a la verdad, de no permanecer atrapados en la rigidez de un corazón cerrado, sino de responder con humildad ante las señales de la presencia viva de Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.